Y nos vamos por otros caminos más pacíficos, más amorosos, si se quiere. Nos vamos nada menos que de la mano de Alejandro Sanz, que lanza mundialmente su álbum Paraíso Express. Camilo Durán habló con el músico español buscando que le revelara ese instante que para nosotros es mágico de la creación de las canciones, pero que para él tiene mucho de trabajo y de disciplina. Aún así le cuenta detalles apasionantes de la forma como se produjo el disco con Alicia Keys. Y sin querer queriendo, le hizo también algunas confesiones políticas. Alejandro Sanz en el radar. Camilo Durán entra al radar. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? Alejandro, Paraíso Express. ¿De dónde salió ese nombre? Bueno, yo lo que quería expresar es que hay muchos paraísos a lo largo del día, que son pequeños paraísos express, que puede ser cuando te juntas con tu familia o con unos amigos, o una buena cena con alguien que quieres, o una lluvia de estrellas. Esos son para mí los paraísos express. Y un disco también puede ser un paraíso express, un pequeño oasis dentro de todas las cosas más o menos feas que nos pasen el resto del día, ¿no? Sí. ¿Por qué Alicia Keys? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cuándo la conociste? ¿Cómo no iba a ser? No, la verdad es que no tenía pensado hacer ningún dueto para este disco. Yo la conocí hace muchos años en Lisboa, en un Rock in Rio, y nos caímos muy bien, hubo mucha química, y al cabo de los años, hace unos meses, justo cuando estaba grabando el disco, me la volví a encontrar en Nueva York. Ahí empezamos a improvisar con la guitarra, ella empezó a cantar y yo empecé a tocar la guitarra improvisando los dos. Nos dimos cuenta que había magia, que surgía la magia, y cuando surge hay que aprovecharla, ¿no? Entonces nos miramos y dijimos, esto tenemos que compartirlo con los demás. Y de ahí surgió la canción, de ahí surge la pura magia. What about you? I'm singing for someone like you. Tú dime a quién le canta. ¿Cómo es el proceso de elaborar un disco, Alejandro? Es decir, desde el día en que tú resuelves hacer un disco hasta el día que sale al mercado, ¿cuánto tiempo puede transcurrir? Bueno, yo cuento prácticamente desde que empiezo a escribir las primeras ideas en un cuaderno, a grabar, como te decía, en una grabadora de cassette, que ya cada vez es más difícil encontrar los cassettes, pero bueno, ahí empiezo a grabar mis primeras ideas. Prácticamente pasa un año. Hay un proceso de composición y luego hay 4, 5 o 6 meses, dependiendo de lo que quieras hacer en la producción, que es el tiempo de grabación, ¿no? Entonces, normalmente casi un año, sí. Ese proceso de inspiración, ¿cómo funciona, Alejandro? Es decir, uno dice, hoy me voy a inspirar, o es el trabajo el que da la inspiración. ¿Cómo? Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Quiero decir, que pudieras elegir cuando vienen las musas. Picasso decía una cosa que era contundente, ¿no? Que decía que él no creía en la inspiración, pero que si venía le encontraría trabajando, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de método, hay que tener un poquito de disciplina a la hora de siempre dedicar una serie de horas al día para trabajar. Normalmente, si son por la tarde-noche, mucho más productivas, más que nada porque empieza el teléfono a sonar menos, hay menos jaleo en la casa, entonces es más fácil concentrarte en lo que vas a hacer. Pero al final hay que ponerse a trabajar, y luego si las musas son agradecidas y cuando te ven trabajando siempre te echan una manita, ¿no? Sí. Pero concentrémonos o hablemos un poco de la canción que cantas con Alicia Keys, por ejemplo. ¿A ti te llegó una melodía, una letra? ¿Qué llega primero? Bueno, ¿Cómo esa canción la compusimos entre Tommy Torres, Alicia Keys, Swizz Beatz, que es el novio de ella, y yo. Entonces Tommy Torres hizo una primera melodía. Ella vino a Miami, escuchó la melodía y dijo, me parece un buen comienzo, pero hagamos otra vez la misma prueba que hicimos, la misma que hicimos en Nueva York. Nos fuimos a un barco que tienen unos amigos allí, nos salimos a navegar con las guitarras y con un djembe y con una pandereta, y ahí empezamos a cantar la melodía, a modificarla. Ahí mismo ella se puso a escribir su parte en inglés, yo me puse a escribir mi parte en español. Entonces, porque teníamos un poco miedo de que esa primera vez que surgió la magia musical hubiera sido algo exclusivo, hubiera sido algo solo para ese momento, ¿no? Y no, volvió a surgir y ahí mismo se compuso la canción. Esa misma noche, como a las 4 de la mañana, volvimos a mi estudio que tengo en mi casa y ahí hicimos la primera grabación del tema. Bueno, y por ejemplo, Lola Soledad, ¿cómo surgió? ¿Eso es un homenaje a Rolando la serie? No, es un homenaje a las mujeres valientes, ¿no?
a las mujeres que enfrentan todos los días, que sacan sus familias adelante, que se lanzan a sus aventuras y se lanzan a la vida con toda la valentía del mundo y sin miedo ninguno. Y luego al final del día casi nadie se lo agradece, ¿no? Alejandro, ¿qué es lo importante? ¿Que a ti te guste la canción o que al público le guste la canción? Hombre, si no te gusta a ti no puedes convencer a nadie de que esa canción es buena. Yo canto para alguien como tú, solo como tú. Yo canto para ti. Yo canto para alguien. De todos los títulos que tú tienes, músico, guitarrista, poeta, compositor, intérprete, ¿cuál es el que te parece que va más de acuerdo a tu personalidad? Bueno, yo soy un músico que canta, prácticamente. Creo que esa es la mejor forma de definir lo que yo hago. O sea, a mí me gusta la música, yo empecé tocando la guitarra muy, muy jovencito. Y empecé además con... mis maestros fueron Paco de Lucía, Camarón de la Isla, o sea, el flamenco. Entonces yo empecé a hacer un pop que no tenía nada, o sea, que eran arreglos de pop, melodías pop, pero mi forma de cantar flamenca hacía un batiburrillo ahí raro, ¿no? Cuando tú estás solo, por ejemplo, vas volando en un avión para un concierto, en fin, ¿qué música oyes? Bueno, oigo de todo. Antes estábamos hablando de Leonard Cohen, por ejemplo, ¿no? Sí. Me parece un artista, me gusta ese tipo de artista, ¿no? Sí. Muy comprometido con las letras y luego es muy particular cantando. No hace nada que se parezca a nadie. Me gustan los artistas que no se parecen a nadie. Entonces, y escucho mucho flamenco. De lo último del flamenco, Concha Buica me parece una artista muy completa, o Estrella Morente, escucho a Paco de Lucía y también escucho cosas nuevas, también escucho los discos de los compañeros, para que luego no... ¿Cuál dirías tú que es el músico que más ha influido en tu vida como profesional de la música? Yo creo que si estoy en la música es por Paco de Lucía, porque escuché esa guitarra que cantaba y me fascinó de tal manera. Yo tendría 7 años cuando escuché por primera vez a Paco. Recuerdo que mi hermano y mis primos escuchaban los Parchís, los grupos, los Menudo, los grupos de chavales, ¿no? Y yo escuchaba a Paco de Lucía, entonces era un poco el raro, ¿no? de la pandilla. ¿Y música clásica, por ejemplo, música folclórica española? A mí Rachmaninoff, por ejemplo, me parece el sumo. Además me parece que es un ruso flamenco, ¿sabes? Que es el único ruso flamenco que creo que es magistral lo que hace Rachmaninoff. Por supuesto Beethoven ha habido muchísimos compositores increíbles, pero Rachmaninoff es el que más me puede. Solo como tú me hiciste, todo el mundo va buscando ese lugar. Looking for paradise. ¿Tú qué piensas de los artistas que tienen o toman posiciones políticas frente a los diferentes temas que hay en el mundo sobre...? Bueno, cada uno es libre, ¿no? O por lo menos se supone que somos libres. Se supone. Pues, creo que hoy en día los artistas no nos afianzamos o no nos decantamos tan claramente en la política, sino en lo social, ¿no? Sí. Entonces, yo no conozco ninguno de mis compañeros que diga abiertamente yo soy de izquierda o soy de derecha, sino que más bien, bueno, algunos sí, pero en general lo que sí veo es un compromiso social. Y eso me enorgullece, me parece que además es valiente por parte de todos los que lo hacen y creo que es una forma también de participar activamente en nuestra sociedad. ¿Tú qué lectura le diste al concierto que hizo Juanes en Cuba? Yo la lectura que le di, por supuesto no la voy a valorar políticamente porque no me parece que me corresponda, pero lo que sí puedo asegurar es que Juanes es un hombre de buen corazón y que lo que hizo lo hizo porque él creía que lo tenía que hacer. Y eso para mí es suficiente. ¿Tú tuviste tu problemita también en Venezuela por algo semejante? Sí, tuve un problema, bueno, por expresar una opinión que yo pensé que era totalmente inofensiva cuando lo hice. Pero bueno, hubo una especie de desproporción en la respuesta a todo lo que ocurrió, ¿no? Eso es lo que a veces choca un poco, ¿no? La desproporción de la respuesta a una opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tuve mis problemas, claro. Hace unos días recientes se le otorgó el Premio Nobel de la Paz al presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, yo soy pro Obama. ¿Sí? Soy muy
O sea, es una de las pocas veces que me he decantado así por un político, porque me parece que solo la carga de ilusión con la que impregnó al mundo en las elecciones y antes, ¿no? Desde las primarias. Yo la apoyé desde las primarias, además. Me parece que eso vale una presidencia de Estados Unidos. O sea, sobre todo después de la etapa tan difícil y tan unilateral, ¿no?, que se había vivido en el mundo, tan enfrentada y tal. Entonces yo le volvería a apoyar. ¿Qué opino del Premio Nobel de la Paz? Hombre, pues si él dice que no se lo merece, yo a lo mejor le creo. ¿No? Pues Alejandro, ha sido un gran placer conversar contigo. Igualmente. Te deseamos muchos éxitos en tu nuevo disco. Muchas gracias. Y estaremos pendientes de todos tus éxitos que vienen por montón. Muy amable. Muchas gracias. Looking for paradise.